17, quiero hablar acerca de la vida es corta. La vida es corta. Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos a leerlo de manera alternada al versículo 17. Dice, todos juntos: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Todos hasta el 17. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora vamos a ir al segundo libro de Samuel. También, si me acompañan aquí en algunos versículos, no vamos a ver toda la historia, pero Santiago dice, vamos ahora, en otras palabras, ¿qué pasa? ¿Por qué hacen esto? Lo que dicen, hoy y mañana vamos a ir a tal ciudad y vamos a hacerle así. En vez de lo que deberías de decir es, si el Señor quiere, si el Señor quiere, haremos esto, si el Señor quiere, haremos aquello. Normalmente cuando hay algo que voy a hacer mañana o voy a hacer en un mes o en un año, digo, y es lo que trato de hacer, decir si el Señor quiere, porque es algo bíblico. En ocasiones hay algo que voy a hacer en una hora, y bíblicamente creo que no deberíamos de decir, bueno, en una hora voy a comer si el Señor quiere, porque yo creo que sí el Señor quiere que yo coma, ¿verdad? Pero cuando no sabemos lo que va a pasar mañana o en un mes o en un año, creo que deberíamos, y lo dice la Biblia, debemos de decir si el Señor quiere. Pero dice ahí, nuestra vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Segundo de Samuel capítulo 14. Segundo de Samuel capítulo 14 versículo 12. Ahora sí, de manera alternada. Dice, y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Todos. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pueden tomar asiento. Y una de las historias más interesantes que veo aquí en la palabra de Dios es estos capítulos de segundo de Samuel, cuando David toma el reino y ciertas cosas que pasan en la vida del rey David. Y voy a tratar de ser lo más claro posible qué está pasando. Aquí hay una mujer que está hablando con el rey David. Es la mujer de Tecoa. Es una mujer que Joab, general de David, ha traído por una razón específica. Bueno, varias, pero la principal, vean lo que dice ahí en el versículo 1. Segundo de Samuel capítulo 14 versículo 1. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está Absalón? Absalón es uno de los hijos de David. Y siendo Absalón uno de los hijos del rey David, él no ha visto a Absalón por lo menos
3 años. Vean lo que dice el versículo 38 de un capítulo antes. Dice, así huyó ¿quién? Absalón, y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. ¿Por qué se fue a Absalón? ¿Qué es lo que sucedió con Absalón? Bueno, regresando un poquito en la historia, recordamos que había una señorita que se llamaba Tamar y su hermano, medio hermano, que se llamaba Amnón. Amnón se aprovecha de Tamar, y Tamar era hermana completa, no medias, era una hermana completa de Absalón. Y Absalón espera 2 años en donde él está esperando si su papá de Absalón, que quién era? Era David. Él está esperando justicia, porque no se hizo justicia. David no hizo algo contra Amnón, su medio hermano. Y Absalón estaba súper enojado. ¿Qué pasa, hermano, hermana, cuando tú ves que no se hace justicia? Wow, nos enojamos. Y a veces por un peso y nos enojamos. A él le tocó un peso de más y a mí un peso de menos. Y no se hizo justicia. Y estoy súper enojado. Imagínate lo que le sucede a la hermana de Absalón, a Tamar, y haber pasado por esta vergüenza y haber pasado por toda esta situación. Y si no sabes lo que pasó, pues ve y regresa y lee lo que sucedió. Pero Absalón está esperando por 2 años que David, su padre, haga algo. Y David no hace absolutamente nada por 2 años. Y él dice, ya sé lo que voy a hacer. Si mi papá no hizo algo, yo voy a hacer esa propia justicia y tomarla en mis manos. Y lo que yo creo que necesito hacer es matar a Amnón. Y entonces Absalón dice, voy a hacer una fiesta y le voy a decir a mi papá que traiga a toda la familia. Y entonces habla con su papá y le dice, papá, yo quiero que vengas y traigas a toda la familia. Y David dice, no, yo no quiero ir. Y su hijo le dice, pero por favor, papá, ven, yo te necesito. Y quizás si David, y estamos pensando un quizá, y estamos quizás ¿cómo se dice esto? Suponiendo. Pero quizás si David hubiera llegado y Absalón hubiera hablado con su papá y le hubiera dicho, papá, no has hecho nada aquí con mi hermano Amnón y no has hecho justicia, no lo metiste a la cárcel, no lo regañaste, no le diste ahí una tunda, y quizás David hubiera dicho, ¿sabes qué, hijo? Ciertamente no hice nada, perdóname, a ver, no, ven para acá y vamos a arreglar cuentas. Pero no fue David a la fiesta, fueron todos los hermanos. Y Absalón le dijo a sus siervos, cuando vean a Amnón ahí todo borracho, lo matan. Y así lo hacen. Y entonces Absalón huye por 3 años a Jesús. Y allá está con su abuelo allá en Jesús por 3 años. Y ya han pasado desde el evento en donde Amnón se aprovecha de su media hermana Tamar. Han pasado 2 años en donde todo este enojo y amargura en el corazón de Absalón se han metido. Y ahora han pasado otros 3 años en donde desde aquel evento ya llevamos 5 años. Y por alguna manera y alguna razón llegamos al capítulo 14, versículo 1, en donde el corazón del rey David se inclina por Absalón. Quizás hablando ahí con Joab, él está hablando y él está platicando, ¿qué será de mi hijo? ¿Dónde estará? Y platicando con Joab, y se está inclinando por Absalón. Y entonces Joab dice, bueno, pues la mejor manera, rey, es que traigas a Absalón, que lo perdones por lo que hizo. Mira, él simplemente estaba tratando de arreglar cuentas y mató, y no lo debió de haber matado, pero tú no hiciste nada. Y otra vez estamos suponiendo aquí, pero simplemente lo que Joab quería es que David trajera a su hijo Absalón. ¿Por qué? Porque era su hijo.
Era su hijo. Y cuando hay una relación entre padre e hijos y no hay una buena relación y no hay un buen entendimiento, las cosas se tienen que arreglar. Y entonces Joab veía esto y dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hablar con una mujer, esta mujer de Tecoa. Y va y le habla y le dice, mira, estas son las palabras que quiero que vayas y le digas al rey David. Y esta mujer llega con el rey David y dice, ¿sabes qué? Estaban mis dos hijos peleándose ahí en el campo y mataron a uno y ahora quieren matar al otro. Se pelearon y uno entre otros se mató al otro y ahora este está huyendo y yo no tengo, verdad, a más que quien herede ese lugar. Y David dice, no te preocupes, manda a traer a tu hijo que está huyendo y yo voy a asegurarme que se arreglen las cosas. Quizás fue un accidente, quizás no lo quiso hacer. Y entonces es cuando esta mujer le dice, rey, tú al decir esto te haces culpable a ti mismo porque no quieres traer a tu propio hijo. Y lo hace ver de esa manera que David estaba haciendo mal, que él tenía que arreglar las cosas con su propio hijo. Y entonces le dice ahí en el versículo 14, porque de cierto morimos. Si hay algo cierto en esta vida, es la muerte. Y estaba diciendo una verdad. Y estaba diciendo, de cierto morimos. Rey, un día tú y yo vamos a morir. Y hermano, hermana, un día, déjame darte una mala noticia o buena noticia porque vamos a ir al cielo, pero un día vas a morir. Un día yo voy a morir. Y la vida es corta. Y si hay alguien que le pudiéramos preguntar si la vida es corta, es a Job. Vean conmigo Job capítulo 7. Cuando entramos en ciertas problemas o circunstancias o vemos ciertas cosas que pasan en nuestra vida y quizás es un accidente, una enfermedad, decimos, wow, esto ha cambiado mi vida. Esto ha cambiado mi vida, esto cambió mi vida. ¿Con cuántas personas he hablado en donde cayeron en una enfermedad y quizás fue cáncer y pensaron que iban a morir y al final no murieron y dijeron, wow, la muerte puede llegarnos a todos? Y entonces es cuando despertamos y decimos, sí, la muerte puede llegar a todos. No por ser más guapo no me va a tocar. No por ser más inteligente no me va a tocar. No por tener dinero o no dinero, o carro o no carro, bicicleta o no bicicleta, o mexicano o no mexicano. Cualquiera de nosotros puede morir en cualquier instante. Y la muerte, dice esta mujer, de cierto morimos. Job capítulo 7 versículo 6 dice, y mis días fueron más que veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es que es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Job, a través de todo esto, él está diciendo, los días se pasan bien rápido, mi vida es como un soplo. Vean lo que dice Job capítulo 9 versículo 25. Job 9, 25. Mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien, pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Nuestra vida entonces es algo que pasa bien rápido. Nuestra vida es veloz como el águila que se arroja sobre la presa. Job capítulo 14 versículo 1. Job estaba diciendo, la vida es corta, la vida es corta. Job capítulo 14 versículo 1 y versículo 2 dice ahí, Job 14, 1 y 2, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor
y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Somos como una flor que de repente sale y de repente es cortada. Ya la florecita ya salió y dice: ah, mira qué bonita, mira qué hermosa estoy, no me va a pasar nada, voy a vivir unos 100 años. Y de repente llega ahí y la corta. El día de ayer creo que íbamos saliendo en la mañana, como venimos aquí a la escuela, y íbamos saliendo y iba una señora con un bulldog ahí, el bulldog, ¿verdad?, jalándola por donde quiera. Y al bulldog se le antoja. Ya ven que cuando esos perros empiezan a oler una plantita, hacen algo después. Pero esa plantita es la única plantita que nosotros tenemos en nuestra casa, y es un rosal, que quién sabe quién lo plantó ahí. Y salió un rosal. Y entonces ya había una rosita amarilla bonita, y viene el perro y la señora jalándole. Ya el perro ya estaba bien enamorado de esa plantita, la empieza a oler la bella flor amarilla, la rosa amarilla, y de repente se le va encima y la señora la jala y muere la rosa. Y nosotros nos fuimos, ¿verdad? La señora bien apenada. No me importan mucho las flores, así como para haber llorado, pero la rosa murió por causa de un perro. Pero yo me imagino, esa rosa salió esa mañana y dijo: wow, qué hermosa la vida. Y llega un bulldog y la mata. Y hasta ahí se acabó todo. Esa rosa no se imaginaba que ese día iba a ser el primero y el último día de su vida. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Primera de Pedro 1, 24. Así que mañana, jóvenes, ayúdenme a buscar un bulldog mañana en el fraccionamiento. Vamos a hacer justicia, amén. Versículo 24 dice: porque 1 Pedro 1, 24, hasta el final, casi hasta atrás de la Biblia. 1 Pedro 1, 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Sabes que una flor no es para siempre? Versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, pero nosotros no somos para siempre. No somos para siempre en esta vida, en este mundo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres para siempre, gloria a Dios. Pero la vida es corta. Y entonces viene esta mujer. Regresa conmigo a 2 de Samuel capítulo 14, versículo 14. Segundo libro de Samuel 14, 14. Esta mujer le dice ahí, porque de cierto morimos, y qué gran verdad, todos morimos, y somos como aguas derramadas, ¿por qué? Por tierra, que no pueden volver a recogerse. Esta mujer le está dando un ejemplo sencillo y está diciendo: una vez que se derrama un vaso de agua sobre la tierra, y aquí hay tierra, espero que sea tierra, y tiene hoyitos, entonces no sé lo que va a pasar con esta ilustración. Pero una vez, dice esta mujer, si yo le echo agua ahí a la tierra, y en esos días había muchos lugares con arena. El sur, sí, no sabía. Esta agua sí la estamos filtrando y sí la podemos volver a recoger, pero el agua que la señora de Tecoa estaba hablando era un agua que ya no se puede. Ya sé lo que vamos a hacer. Esta agua sí la podemos recoger, pero esta agua de esta maceta, porque ni una maceta tiene hoyos abajo. Sí tiene hoyos abajo. Tanto que yo sé de macetas, ¿verdad? Pero esta agua ahora sí no se va a filtrar, no se va a salir. Una vez que le echamos, ya no la podemos volver a recoger. Ya no puedo ir tras ella, se ha perdido. Y esta mujer estaba diciendo al rey David: rey, una vez que tú mueras, va a ser muy tarde que arregles las cosas. Una vez que tu hijo Absalón muera, va a ser muy tarde que tú arregles las cosas. La vida es corta.
y necesitas traer a tu desterrado, y Dios ha dado los medios, le está diciendo el rey David, Dios ha dado los medios, o sea, yo, para que tú vayas y traigas a tu desterrado, a Absalón. No puedes dejar las cosas así. No puedes dejar que él esté allá desterrado. Van a pasar otros 3 años, van a pasar otros 5 años, y tú necesitas arreglar las cosas. Y hermano, hermana, si hay algo que nosotros debemos de hacer en esta vida, es darnos cuenta que la vida es corta. Y si hay algo que yo puedo hacer mientras la vida es corta, es arreglar las cosas. Y creo que quizás hay alguien aquí que tú necesitas arreglar las cosas con algún familiar, necesitas arreglar las cosas con algún hermano, necesitas arreglar las cosas con alguna hermana. ¿Por qué? Porque la vida es corta, la vida es corta. Y entonces le está diciendo a esta mujer, somos como aguas que una vez derramadas ya no se puede hacer nada. Ni Dios quita la vida, ¿sabes? Dios sabe cuándo tú y yo va a ser el último día que Él nos da para vivir. Pero ese día solamente Él lo sabe, tú no lo sabes, y tú no puedes, no deberías de llegar al momento en donde tú dices, yo mismo me voy a quitar la vida. No, sino deja que Dios actúe en su plan infinito para que Él sea quien, cuando Él sabe que va a ser el último día de nuestra vida, así sea. Y entonces dice la palabra de Dios que David manda a traer, y vean lo que dice el versículo 21. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón, vuélvelo a traer, tráelo. Versículo 24, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y vean lo que dice el versículo 28, y estuvo Absalón por espacio de ¿cuántos años? 2 años. Ya habían pasado aquí 2 años, y ya habían pasado 3 años, y luego pasaron otros 2 años. 2 más 3 más 2, 7. En el 5.º año esta mujer le dijo a David, trae a tu hijo, arregla las cosas con tu hijo. Y David lo trajo y dijo, no lo quiero ver. Su corazón estaba inclinado. Él quería arreglar las cosas. Él sabía que debía de arreglar las cosas. David fue un rey increíble. David fue un líder. David actuaba, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Pero también David era un ser humano, en donde como cualquier ser humano cometía errores. Y David trajo a su hijo y dijo, no lo quiero ver. No lo quiero ver. Mató a mi hijo Amnón. Mató a Amnón, y ¿cómo lo puedo ver? No lo quiero ver. Y pasaron 2 años más. 2 años más, en donde David dijo, vivían en la misma ciudad, casi en la misma colonia. ¿Y cuántos a veces viven en la misma ciudad y en la misma colonia y a lo mejor en la misma calle, y no se hablan y no se ven? Pero yo, ¿por qué le voy a pedir perdón? Yo, ¿por qué le voy a pedir que me disculpe? Él fue quien me hizo algo. Ella fue quien me hizo esto. Eso no es justo. Lo que él hizo no es justo. Lo que ella hizo no es justo. Y la manera en comprobar que no es justo, yo me voy a quedar con la boca cerrada. Le voy a dar, ¿cómo se dice esta? La ley del hielo. No le voy a hablar, no le voy a dirigir la palabra, ni siquiera lo voy a ver. Y cuando lo vea allá en la calle, ni siquiera lo voy a saludar. ¿Sabes qué estás haciendo cada vez que no saludas a alguien allá afuera? Estás haciendo como esta historia. ¿Sabes lo que haces cuando no saludas a alguien aquí adentro? Estás haciendo como esta historia, igualito. La vida es corta. Y pasan 2 años y Absalón dice, pero ¿para qué me trajo el rey?
Pero para Absalón no era el rey. Para Absalón era su papá. Vean lo que dice capítulo 14, versículo 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey, y mandó a Absalón por Joab para mandarlo al rey, pero él no quiso venir. El rey no quiso venir, y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Y dice versículo 32, la última parte: vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, ¿qué le dice? Máteme, pero no puedo seguir así. Si yo he hecho algo, y ciertamente él había matado a su propio hermano Amnón, que no debió de haber hecho, pero él estaba diciendo: ok, ya me trajo y ya estoy aquí, y ya pasaron 7 años. Y lo que hace Absalón es que manda y quema los campos de Joab. Y esa es otra historia, pero ahí mismo en esos versículos manda y quema los campos de Joab. Y Joab va y lo ve y le dice: pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás quemando mis campos? Quema los campos de tu papá. Pero Absalón, siendo joven, estaba tratando de llamar la atención. Y entonces le dice: ¿para qué me trajo el rey? Si algo hice, que me diga. Pero si no, pues hay que arreglar las cosas, porque no puedo seguir así. Hace como unos 10 años, leyendo esta historia, recuerdo que estaba en el cuarto de mis hijas, en el piso. Estaba leyendo una mañana y estaba leyendo precisamente esta historia. Y en ese tiempo habían pasado como unos 5 años, no sé realmente el tiempo, pero habían pasado unos 5 años en donde yo no le había hablado a mi papá. Y entonces al leer acá, estaba leyendo y ya lo había leído porque ya habían pasado 5 años. Y ya lo había leído una y otra vez y otra vez y otra vez, pero leyéndolo, dice acá: de cierto morimos y somos como aguas derramadas. Y Absalón dice: yo necesito arreglar las cosas con mi papá. Terminé de leer la Biblia y la puerta estaba abierta. Mis hijos no sé dónde estaban. Y mi esposa Nicole sale de su recámara, porque es de ella. A lo mejor me había corrido de su cuarto. Y hay un pasillo y sale de la recámara y yo me siento y ella se acerca a mí y dice: oye, ¿no has pensado arreglar las cosas con tu papá? Le dije: ¿qué? Dice: ¿no has pensado arreglar las cosas con tu papá? Y yo le dije: ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que Dios te está diciendo a ti que arregle yo las cosas? Y cuando acabo yo de leer que Dios me está diciendo que arregle yo las cosas, el mismo día, unos minutos más tarde. ¿Por qué? Porque Dios quiere que arreglemos las cosas. Dios quiere que arreglemos las cosas. Sí, pero él hizo esto, ella hizo aquello, nunca se lo voy a perdonar. Y no importa si es mi hijo, no importa si es mi hija, o el tío, o la abuela, o el abuelo. Hermano, hermana, la vida es corta y Dios pone los medios. ¿Para qué? Para hacer algo al respecto. No te la puedes pasar así, aún mismo dentro del matrimonio. No le voy a hablar a él por lo que él me hizo. Y el
el esposo dice lo mismo, no voy a hablar con ella por lo que ella me hizo. Y pasa un mes, pasan 3 meses, pasa un año, y cuando menos nos damos cuenta, ya ese matrimonio se está separando, se está abriendo, se está desgajando. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere deshacer familias. El diablo quiere que no haya una buena relación entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposo y esposa. Eso es lo que el diablo quiere. Y Joab lo vio y dijo, rey, necesitas arreglar las cosas con tu hijo. Y es entonces que aquí en este capítulo, versículo 33 dice, capítulo 14: vino pues Joab al rey y se le hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey. ¿Y qué hizo el rey? Y el rey besó a Absalón. Pero ¿qué sucede después? Capítulo 15 dice que Absalón comienza un complot contra su propio padre. En otras palabras, no se arreglaron las cosas. Solamente fue un beso. Y llegó Absalón. Quizás David le dijo, ¿qué quieres? Y Absalón viene y se inclina hacia tierra y dice, ok, bueno, le voy a dar un beso nada más. Y lo único que hizo, le dio un beso. ¿Sabes que con un beso no se arreglan las cosas? Con un beso no se arreglan las cosas. Ahora, es un buen principio para arreglar las cosas, pero con un beso no se arreglan las cosas. Y David simplemente le da un beso a Absalón. Y en el siguiente capítulo, Absalón ahora está ahí a la puerta de la ciudad, y gente que viene a hablar con el rey le dice a Absalón, hey, ¿a dónde vas? Dice, voy a hablar con el rey. Vas a hablar con el rey. El rey no te va a escuchar, porque sabes que a mí no me escuchó. Yo traté de hablar con él, yo traté de arreglar las cosas, yo hice todo lo posible y no me quiere escuchar. Y si no me escucha a mí, no te va a escuchar a ti. Es más, me dio solamente un beso. Yo te voy a tomar de la mano, yo te voy a dar un beso y te voy a abrazar. Y dice la Biblia que Absalón comienza a robar el corazón del pueblo. Absalón comienza a hacer lo que él esperaba de su mismo papá hacer. Y sabes, papá, muchas de las veces lo que quieren nuestros hijos no solamente es un beso, no solamente es ahí unos 20 pesos, no solamente es ahí un poquito de mi tiempo. Nuestros hijos quieren una relación. Nuestros hijos quieren un abrazo. Nuestros hijos quieren amor de parte de papá y de parte de mamá. Nuestros hijos quieren que platiquemos con ellos. Y Absalón dice, yo he tratado de platicar con mi papá y él no quiere platicar conmigo. Y si él no quiere platicar conmigo, porque él es el rey, se la pasa ocupado todo este tiempo siendo rey, que a mí ni me importa, que a mí ni me interesa, a ti no te va a escuchar. Ven, cuéntame lo que tienes. Y la gente empezaba a platicar con Absalón. Y la gente veía el amor de Absalón, cómo los besaba y los abrazaba y los entendía. Y decía, yo te entiendo. Y empezó, dice la Biblia, versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo, ¿qué? Poderosa. Versículo 7 dice, al cabo de 4 años. ¿Cuántos años ya llevamos acá? 7 más 4, 11. 11 años en donde las cosas no se han arreglado. Y entonces dice Absalón, es tiempo. Y reúne a la gente. Hace un, ¿cómo se llama este? Lo que sucedió ahorita en Perú y lo que sucede en muchos gobiernos, ¿cómo se llama? Un golpe de estado. Absalón da un golpe de estado y sale corriendo David diciendo, versículo 14, levantaos y huyamos,
¿Por qué David no quiso pelear? Porque era su propio hijo. Y él decidió salir antes que pelear contra su propio hijo. Antes de hablar con él y decir: "Hey, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto?" Después de que sale David huyendo, vienen dos consejeros con Absalón, y Absalón dice: "¿Qué puedo hacer para matar a mi padre?" Cuando un hijo piensa matar a su padre, ¿ya se habrán arreglado las cosas o no se habrán arreglado las cosas? No, ¿verdad? No se habían arreglado las cosas. Absalón tenía tanto coraje ahora contra su propio papá que ahora ya lo quería matar. Hubo una oportunidad en donde Absalón amaba a su padre y quería arreglar las cosas, pero cuando vio que las cosas no se arreglaron, ahora ¿qué quería hacer? Matarlo. Y habló con Usai, y habló con el otro, no me acuerdo cómo se llama, habla con Usai y habla con Aitofel y les pregunta: ¿qué hago? Y dice la palabra de Dios que Aitofel le dice una cosa y Usai le dice otra cosa, y al final Absalón toma el consejo de Usai. Capítulo 17 versículo 7 dice: el consejo que ha dado Usai, dice que ha dado Aitofel no es bueno, pero el tuyo sí es bueno, Usai. Vamos a ir contra mi padre. Y salen contra David y sale con toda su gente. Y dice la Biblia que allá en un bosque, no de la India, pero el bosque de Efraín, Absalón tenía tanto cabello que cuando se lo cortaba pesaba aproximadamente 3 kilos. Una vez al año se cortaba su cabello y pesaba aproximadamente 3 kilos. Imagínate. Dice la Biblia que como Absalón, ni Ricky Martin le llegaba a los tobillos, ni Bad Bunny. ¿Dónde estás tú, Benja? ¿Quién más? Dice: pastor, ya la lista que usted tiene, ¿verdad? Ya se está pasando. Pero ni el cabello de Rigo Tobar se asemeja al cabello de Absalón. 3 kilos. Y en esos tiempos los hijos de los reyes, a diferencia de la gente normal, se echaban aceites y sí eran un poquito más pesados, ¿verdad? Y a veces alcohol para que los piojos se emborracharan y se agarraran a peleas entre unos y otros, y así los mataban. Pero ahí estaba Absalón, era el más bello y hermoso de todo el mundo. Y ahí va con su burrito y su mulo, y va corriendo, huyendo de Joab. Y entonces su cabello queda enredado en un enebro. Y alguien va y le dice a Joab: Joab, Absalón está colgado de un árbol entre el cielo y la tierra. Ahí está Absalón. Y él dijo: mátenlo. Y ellos dijeron: pero no escuchaste lo que dijo el rey. El rey había dicho: no maten a mi hijo. ¿Por qué habrá dicho David: no maten a mi hijo? Porque había algo ahí que él sabía que no había arreglado. ¿Por qué Absalón decían: maten a mi papá? Porque había algo en su corazón que no se había arreglado. Y entonces Joab dice: mátenlo. Y ellos dijeron: no lo vamos a matar. Y Joab dijo: a ver, ¿dónde está? Lo fue, lo buscó, y con 3 flechas lo enclava y lo mata. La primera quizá le dijo: por mis campos, véame los quemaste. La segunda, por tratar de matar a tu propio padre, y lo mata. Y la tercera, bueno, yo no sé por qué lo mató, pero 3 flechas y lo mataron ahí. Y luego hubo alguien ahí que se llamaba, creo, Sadoc, que dijo: yo voy a ir y le voy a decir a David: ¿puedo ir? Y le dijo Joab: no vayas tú, que vaya un etíope. Y sale un etíope corriendo. Y mientras va corriendo, dice la palabra de Dios que déjenme ver acá, vean lo que dice 2 de Samuel
capítulo 18, versículo 28. Entonces Ahimaas dijo al rey, el rey le pregunta en el versículo 29, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas era medio político, ¿verdad? Y no le contesta. Y en eso llega el etíope y le dice David al etíope, el joven Absalón está bien. Y como el etíope no era político, le contesta en el versículo 32, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey. Versículo 33, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. ¿Sabes por qué lloró tanto David? Porque él dijo, las cosas, no llegué a arreglar las cosas con mi hijo. No llegué a arreglar las cosas con mi hijo. Ama a quien tengas que amar, porque la vida es corta. Ama a quien tengas que amar. Si hay algo que tienes que arreglar y si hay algo que tienes que decir, y quizás a tu esposo, hermana, o a tu esposa o a tus hijos, ama a quien tengas que amar y diles te amo. No solamente, ¿verdad?, decirle a la esposa, mira, nos casamos, te amo, y en el momento en que cambie de decisión o de opinión te lo hago saber. No, necesitamos todos ser amados. Cuando el Señor Jesucristo está ahí con Pedro en Juan capítulo 21 y le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero le contesta con la palabra fileos. Sí, te amo, sí, ¿verdad? Como cuates, como amigos. Y Jesús por segunda vez le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro nuevamente, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Nuevamente usando esta palabra fileos. Y por tercera vez el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y las tres veces la pregunta era ágape. Y la tercera vez Pedro se da cuenta y dice, Señor, yo te amo. Y ahora le contesta con un amor verdadero, yo te amo, con esa palabra ágape. ¿Por qué? ¿Qué era lo que Jesús le estaba tratando de decir a Pedro? Pedro, cuando tú amas a alguien, no le des la vuelta. No que sea solamente de labios hacia afuera, sino que sea un amor verdadero. Ama a quien tengas que amar, perdona a quien tengas que perdonar. Le preguntan ahí, Mateo capítulo 18, versículo 21, le pregunta a Pedro otra vez y le dice, Mateo 18, 21, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Será 7 el número especial de las veces que necesito perdonar? Y el Señor Jesucristo le dice, no, Pedro, no 7 veces, sino te digo que hasta 70 veces 7. Y le comienza a hablar de una historia, una parábola. Y le dice ahí, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y después este mismo siervo encontró a alguien más que le debía bien poquito y no lo perdonó. Nosotros somos como ese siervo. Y lo que Dios nos ha perdonado es mucho más que estos 10,000 talentos. Lo que Dios nos ha perdonado por su misericordia, cuando tú y yo le pedimos perdón y nos arrepentimos y le pedimos salvación, Dios borró todas nuestras cuentas.
Nuestras cuentas fueron arrojadas a lo más profundo del mar. Y él dijo: consumado es, tetelestai, la cuenta ha sido saldada y pagada, y ya no me debes más, te perdono. Y ahora viene alguien y nos pide perdón. ¿Y qué hacemos? Ay, eres un ingrato, pérfido, rata de 3 patas. Me debes 20 pesos, me debes esta miseria, me hiciste esto, me hiciste aquello. Yo vi que desde lejos hablaste mal de mí, como a medio kilómetro, pero de seguro hablaste mal de mí. Y viene la persona y dice: no dije nada malo. No, yo creo que sí, pero no, yo creo que sí. Y no queremos perdonar. Y la Biblia dice: de cierto morimos y somos como aguas derramadas, que una vez derramadas ya no se puede hacer nada. Perdona a quien debas perdonar, ama a quien debas de amar, pide perdón de quien tengas que pedir perdón. Pide perdón de quien debas de pedir perdón. Quizás tú le hiciste algo a alguien y tienes que ir con esa persona y decirle: hey, ¿sabes qué? Perdóname. Constantemente voy con mi esposa y le digo: hey, ¿sabes qué? Eso que te hice. Y ella dice: ¿qué me hiciste? Tú sabes lo que yo te hice. No lo quiero repetir. No quiero que otra vez pase por mis pensamientos, que son puros y sanos. Y ella dice: ¿pero qué hiciste? No, mejor perdóname. Tan fácil que es, amén, perdóname. Bueno, tan difícil para uno como esposo, porque el esposo no quiere pedir perdón. Porque ¿quiénes son las que se portan mal últimamente? Las esposas. Pero es nuestro trabajo pedir perdón. Y entonces tenemos que ir y pedir perdón. Espero que no me esté viendo ningún. Tenemos que ir y pedir perdón y decirle: perdóname, no te debí de haber hablado así. Y a veces, hermano, hermana, no es lo que decimos, es la manera que lo decimos. Amor, tráeme agua, por favor. O tráeme agua, por favor. Y a veces no es lo que decimos, pero es la manera como le decimos. Y nuestras acciones y lo que hacemos muchas veces no es lo que Dios espera de nosotros. Y tenemos nosotros que tragarnos eso y decir: sí, yo hice mal, perdóname. Perdóname como te hablé, como te lo dije, que hice. A lo mejor hasta hice algo que sí fue con intención. ¿Sabes qué? Lo hice con intención, lo hice con maldad y me arrepiento y te pido que me perdones. ¿Por qué? Porque la vida es corta. David lloró tanto por Absalón porque él dijo: no pude arreglar las cosas. No le pedí perdón. No hablé con él y le dije: oh, Absalón, perdóname por no arreglar las cosas contigo. Perdóname porque vi lo que sucedió con Abnón y no hice justicia, y después querías tú venir y quisiste hablar conmigo y solamente te di un beso y no arreglamos las cosas. Absalón, Absalón, hijo mío. ¿Sabes qué? David amaba a su hijo, pero no alcanzó a pedirle perdón. Y último, haz lo que tengas que hacer para Dios, porque la vida es corta. Al final de la vida vamos a decir: pero ¿por qué no hice esto para Dios? ¿Por qué no hice más para Dios? ¿Por qué no me rendí más para Dios? ¿Por qué no le serví más a Él? Yo sabía lo que yo tenía que hacer, pero mi trabajo, mi negocio, esta relación, aquella persona, aquella situación me impidió y se pasó el tiempo y ya no lo hice. ¿Sabes? La vida es
corta. Y lo que tengas que hacer para Dios, hazlo. No esperes el año 2024, no esperes el año 2025, sino dile al Señor: Señor, yo ya sé lo que necesito hacer para ti. La vida es corta, no voy a dejar que pase más tiempo, Señor. Lo que tú estás poniendo en mi corazón, lo que tú quieres que yo haga, eso es lo que yo voy a hacer. Porque la vida es corta. Y la cosa más importante que una persona pueda hacer para Dios, ¿sabes qué es? Pedirle salvación a Él. La vida es corta. Y si tú estás aquí en esta mañana y aún no le has pedido a Cristo salvación, la vida es corta. La vida es como una neblina. Y si no lo has hecho, yo te animo que tú en esta mañana tú le pidas a Él salvación. Pastor, pero mejor me espero 2 o 3 años. La vida es corta. La vida es corta. Teníamos un vecino, y con esto termino. Teníamos un vecino que le dije: hey, vecino, acepte a Cristo. Oh, cuando yo tenga 40 años. Tenía como 38, 37 años. Cuando tenga 40 años, entonces sí, porque ahorita estoy disfrutando de mi vida. No lo puedo hacer, pero cuando yo tenga 40. A los 40 años, casi en el día de su cumpleaños: hey, vecino, ¿va a aceptar a Cristo? Ay, Arturo, sabes que más adelante, a los 41 años, le dio un ataque al corazón y murió. ¿Sabes qué? La vida es corta. La vida es corta. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, reconocemos que